también estén adaptándose al cambio climático, a esta fórmula que muchas veces no podemos controlarla desde nuestra perspectiva personal, pero que tal vez sí podría ayudarnos una ciudad bien planificada para las olas de calor, para las olas de frío, etcétera, etcétera. Para conversar de este tema estamos con Pilar Jiménez, directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Pilar? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Pilar, lo que yo le decía a la gente, estamos a puertas de entrar a un momento, ya comenzó, de muchísimo calor, en donde la ciudad no es amable, en donde el cemento, el caminar día a día por un lugar sin árboles, con mucho calor, con mucho sol, es agresivo con la piel, es agresivo con la salud, es agresivo con los más viejos, con los niños, con los que somos calvos. ¿Cómo podemos enfrentar de alguna manera eso desde el punto de vista de la planificación ciudadana? Bueno, las ciudades son una invención del ser humano que es muy interesante. Ya. Y de hecho el 87% de los chilenos hemos elegido vivir en ciudades. ¿Ya? Y eso es porque la ciudad es fuente de muchas oportunidades y de muchos beneficios para las personas. Pero tal como tú dices, la ciudad también presenta muchos desafíos y en la gran mayoría de las ciudades capitales o las ciudades intermedias en Chile sufrimos estos problemas que tú mencionas, donde la ciudad empieza a entregarnos una calidad de vida que nos complica, que nos daña de alguna manera. Ahora, ¿cómo solucionar eso? Es un tema muy desafiante, muy de largo plazo. Todas las ciudades del mundo de distinta manera están probando formas, pero nadie lo tiene 100% resuelto. Es como un desafío permanente. ¿Y en qué parte de la prueba vamos nosotros? ¿O seguimos a algún país, a algún modelo que esté más avanzado que el nuestro? Si bien es cierto, dices Pilar, fíjate que nadie lo tiene comprobado, también sí debe ser cierto que algunos ya lo tienen más avanzado. Totalmente. Mira, nosotros como un país en desarrollo, históricamente hemos tenido desafíos, yo te diría que más urgentes, relacionados al tema de la vivienda, el déficit habitacional. Y por muchos años priorizamos el que los recursos estatales se fueran a programas de vivienda y resolver en forma masiva el objeto vivienda. Pero a medida que han pasado los años, justamente hemos empezado a ampliar un poquito la escala de nuestra mirada y de nuestras inversiones como Estado, y estamos viendo no solo el cómo podemos generar estas viviendas, una solución habitacional, sino que cómo generamos un mejor barrio. ¿Ya? Y en esto la naturaleza juega un rol muy importante. ¿Ya? El de poder buscar en la naturaleza distintos elementos que van ayudando a la calidad de vida de las personas y ir incorporando esta naturaleza en la ciudad. A ver, explícame por favor dos aspectos. Primero, ¿qué elementos de la naturaleza? Y segundo, ¿cómo tú dices incluirlo? ¿Se incluye esto en un mapa regulador, en un plano regulador, o lo incluyo yo en mi casa? Que planto un árbol o tengo una gallina, no sé. ¿Cómo se hace? Bueno, hay distintas escalas para esto. Está obviamente la escala más íntima de tu lugar interior donde habitas, donde tú puedes incorporar, por ejemplo, plantas o en tu jardín un pequeño huerto, distintos elementos de la naturaleza que van ayudando a que tengamos más biodiversidad, que tengamos todos los aspectos positivos que entrega la naturaleza para la salud física y mental. Pero también tú lo puedes mirar esto a escala del barrio, que tu barrio y que se construye colaborativamente con la acción de muchas personas privadas y también con las inversiones que hace el Estado, los municipios, los ministerios sectoriales, vayan teniendo, por ejemplo, plazas o lugares donde uno puede salir a caminar, equipamiento, áreas que están arboladas, eso a nivel de tu barrio. Y finalmente también lo puedes mirar a nivel de la ciudad completa,
cómo la ciudad completa se planifica a través de su plan regulador. Ok, ahora, ¿qué nivel podría entregarnos de cambio hacia sentirnos mejor en el ambiente? ¿Me entiendes? Porque si vamos a estar esperando una temperatura de 41 grados, creo que para este verano que está llegando, ¿cómo nos va a ayudar? Eso, por ejemplo, más árboles, más plazas, haría que en general, o menos autos funcionando en la ciudad, haría que no llegáramos, por ejemplo, a 41, que llegáramos a 39 nada más, ¿o no? Efectivamente, la infraestructura que nosotros construimos en la ciudad tiende a generar lo que se llaman islas de calor. Ah, mira. ¿Ya? Donde todo el cemento, toda esta infraestructura que es muy impermeable al agua, o sea, el agua llega y escurre, se va, no se infiltra. Toda esa infraestructura muy de concreto hace que aumente en algunos grados la temperatura. Entonces, a nivel internacional, lo que se está hablando es que la infraestructura tiene que ser una infraestructura que incorpore las soluciones de la naturaleza. Por ejemplo, dado que en algunos periodos tenemos mucha lluvia, nuestra infraestructura debiera permitir que esa lluvia, esa agua se permee y se filtre en las napas subterráneas. Y para eso hay que hacer un diseño especial de las calles, que tienen que tener cierto tipo de materialidad, cierto tipo de veredas con jardines que vayan logrando infiltrar esa agua. Oye, a ver, y cuéntame una cosa, ¿esto iría totalmente en lo que es un plano regulador o no va en plano regulador, pero podría ser una ordenanza municipal? ¿Cómo se llega a saber que esto es así y cómo se llega a que sea una obligatoriedad cumplida? Bueno, hay distintas herramientas en las cuales uno puede ir incorporando elementos. Tal como tú dices, los planes reguladores, que es el instrumento que cada municipalidad tiene donde se fijan las reglas del juego, podría incorporar que todas sus calles tengan ciertas características y también que el plan regulador puede hacer afectaciones a utilidad pública, es decir, puede graficar dónde van a incorporarse calles, dónde van a incorporarse plazas o parques, ¿ya? Pero también hay mucha infraestructura que la construye directamente el mismo Estado, y en esa infraestructura el Estado pudiera hacer, por ejemplo, concursos públicos para el diseño de esa infraestructura, para que tenga más elementos de acuerdo a la naturaleza. Acláranos una cosa, cuando hay una construcción del Estado, una construcción pública, ¿esta también se tiene que adosar a como lo indica el plano regulador? ¿O no? Porque el Estado puede no hacerlo así. En general, el Estado va respetando estas reglas que están establecidas en los planes reguladores. Sí, exactamente. Pero también hay algunas leyes especiales que facultan a algunos organismos del Estado para generar, por ejemplo, caminos públicos o para generar una nueva afectación a utilidad pública. Eso está contenido en algunas leyes. ¿Qué es exactamente, Pilar, una afectación? Es cuando el instrumento define que en un cierto terreno que es privado, por temas de bien público, se genera una infraestructura que va a ser después usada por todos. ¿Ya? Perfecto. Sí. Ahora, cuando estamos hablando de veranos e inviernos muy potentes, estamos hablando de situaciones que son a nivel mundial, que no se pueden llegar y controlar, digamos, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, ni siquiera desde mi punto como alcalde o como presidente de la República, porque el planeta ya está en ese training que tenemos que retroceder, bajar el uso de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué sí podemos hacer para decir, oye, ahora vamos a pasar un verano, una Navidad un poquito más calmado? ¿Servirá que tú lo dijiste en un momento, pero explícame un poco el cómo, ¿servirá que yo me haga un huertito o no? Bueno, a ver, tal como tú dices, los temas de cambio climático
se generan por efectos globales. Claro. Que toda la humanidad en el fondo está contribuyendo de alguna manera a que se generen estos problemas por estos gases efecto invernadero. ¿Ya? En el caso de Chile, nosotros tenemos una baja contribución a los gases de efecto invernadero comparado con otros países como Estados Unidos o China, que realmente generan mucha más contribución al problema del cambio climático. Pero lamentablemente en Chile tenemos algunas condiciones que hacen que los efectos de cambio climático los sintamos más fuerte. Claro. Por ejemplo, somos un país que pasa de la cordillera al mar en muy poco territorio. Ya. Entonces tenemos muy fuertes pendientes. Ya. Esto hace que, por ejemplo, aluviones y caídas de río así, pero cuando tenemos momentos o inviernos muy lluviosos, vamos a tener, por tanto, avalanchas bajadas de río y posibilidad de inundación. También tenemos un país que es mucha costa. Y en el mar, en el fondo, también se van experimentando todos los efectos del cambio climático, ¿ya? Con marejadas, por ejemplo, o incluso con los tsunamis que de repente experimentamos. Entonces somos un país muy vulnerable y por eso es importante tomar medidas. Ok, ahora, en algún momento de la entrevista, Pilar, mencionabas que hay ciudades que tienen otro tipo de materiales en sus construcciones, que tienen otra fórmula de enfrentarlo. ¿Qué ciudad en el mundo, por ejemplo, siente que está avanzada en esto? Bueno, en Europa... Y cuéntame de los materiales, ¿de qué se trataría? Mira, en Europa yo te diría que hay varias ciudades que yo diría que por el nivel de recursos que tienen, que ya pasaron de la etapa de las urgencias de déficit habitacional, claro, han logrado avanzar mucho más en temas de sustentabilidad urbana. ¿Ya? Y, por ejemplo, medidas muy interesantes que uno ve en varias de esas ciudades. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de la ciudad de Bilbao. Es la recuperación de los ríos. Los ríos son elementos muy potentes en una ciudad porque generan bajas temperaturas en todos sus entornos y generan toda una calidad de vida en torno a lo que uno puede hacer en ese entorno de río que es muy potente. Entonces Bilbao, que es esta ciudad en España, tenía cerca de San Sebastián. Sí, en el País Vasco. Sí. Ellos tenían hacia inicios de los 90 un río completamente contaminado. ¿Ya? Y la ciudad obviamente le daba la espalda a este río, claro, que era una ciudad muy industrial. Y ellos iniciaron un proceso de saneamiento de este río. Y ahora cumple con unos estándares ambientales maravillosos y la ciudad entera se vuelca a esos ríos, a ese río en particular. ¿A qué te refieres con se vuelca? La ciudad usa el río. Va la gente a refrescarse, va a caminar. Solamente caminar en torno o cerca del agua te genera una calidad de vida distinta. Sí, vas como con otra forma de ver. Hay gente que hace deporte, atrae el turismo, mejora la economía. ¿Y esto sientes que refresca un poco el ambiente cuando es verano? De todas maneras, hay un cuerpo de agua que está en el fondo haciendo que se generen como islas positivas en cuanto a la temperatura. ¿Ya? Y en Chile, yo digo este ejemplo porque en Chile, en todas nuestras ciudades hay un río. Las ciudades como que se han desarrollado en torno a los ríos, pero para nosotros siempre el río ha sido como el enemigo. Desde la época de la colonia, los ríos eran como potenciales peligros por las inundaciones, por los desbordes, y entonces la ciudad le daba la espalda. O sea, tratábamos de alejarnos de este río, controlarlo, contenerlo, en vez de sacar su potencial. Ok, y respecto a los materiales tú dices con que se construye y que sea algo un poquito más permeable, porque mira, cuando uno dice impermeable en estos últimos días, por lo menos en Chile, se te viene a la cabeza la costanera oriente, no sé, el Américo Vespucio, ¿no? Vespucio Oriente. Entonces uno dice, bueno, pero tiene que estar bien construido, que no entre nada de agua o no, y se hace un poco una confusión, porque en esa carretera, en esa autopista parece...
está mal. Provocó accidentes, multas y qué sé yo. ¿Cómo sería en aplicarlo en la ciudad en otras partes, en otros aspectos, que sea otro material? Cuéntame eso un poco. A ver, primero explicar que, el caso de esta ruta es una ruta subterránea, claro, que pasa por debajo del río. Y por lo tanto ahí hay un desafío de ingeniería, claro, para poder hacer una ruta, obra tan desafiante. Claro, no es menor pasar por debajo de un río. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto ahí hay un desafío y hay un equipo de gente que está trabajando para poder generar la impermeabilización necesaria, etcétera. Pero yo me refería más bien, cuando hablo de hacer de usar materiales permeables, en la superficie. No, si yo te lo entiendo, sino que yo quería hacer el símil para que el público entendiera que hay una parte que es buena tener un material permeable en la superficie. Exacto, porque ¿qué es lo que pasa? Que como estamos teniendo, por efectos del cambio climático, en el fondo eventos extremos, o tenemos mucho calor o tenemos mucha lluvia y agua, en tiempo reducido. Entonces, toda esa agua que reciben nuestras ciudades finalmente busca su camino al mar. Ajá. Y escurre en forma muy violenta. Ajá. ¿Ya? Entonces, ahí es cuando viene esta situación tan positiva de poder generar la permeabilidad de esta agua hacia los suelos. Y tiene efectos positivos muy importantes. Por ejemplo, el que vaya nutriendo las capas subterráneas. Pero tú te refieres a través del cemento. Claro, a través de las que, en vez de que la calle se convierta en una poza, en un charco. En un charco que al final no es un charco, sino que escurre y genera daños aguas más abajo. Sí. Que toda esa agua pueda infiltrarse en el mismo suelo y refuerce las napas subterráneas. En el suelo que pisamos nosotros, no en el jardín solamente, en el suelo que vamos caminando nosotros. Ok, ¿y cómo es eso? ¿Qué material es para poder hacer eso? Mira, hay distintas soluciones y distintos materiales. Hay algunos que son más permeables y que van permitiendo que a través de los poros del tipo de roca y del tipo de cemento que se usa, permee hacia el interior. Otras soluciones son diseñar calles que son con los materiales que tenemos, que son bastante impermeables, pero con cierta pendiente que lleve las aguas a unos jardines laterales que están preparados con cierto tipo de rocas y cierto tipo de arenas que permite la infiltración y que además genera jardines espontáneos en los costados de las calles. Que son soluciones muy bonitas y que crecen como malezas así. Exacto, ¿no? Que uno lo llama maleza, pero al final es un tipo de naturaleza muy resiliente que va en el fondo generándose en forma espontánea y que ayuda a que hayan distintos bichitos, insectos, y al final todo eso contribuye a la biodiversidad. Oye, cuéntame una cosa, Pilar, y esto es mucho más caro que hacer porque encuentro interesantísimo lo que estás diciendo. ¿Es mucho más caro que el cemento común? Tiene mayores costos. ¿En qué sentido? En los mismos materiales que se usan y también en el espacio que se requiere. ¿Ya? Porque tú, para generar estas soluciones, por ejemplo, que yo te digo que el agua escurre a este jardín lateral, necesitas tener más ancho de calzada para poder generar estas soluciones y en el fondo generar esos mayores anchos también tiene su costo. Pero si uno mira el panorama global, finalmente tiene su retribución, porque te evitas problemas que al final son mucho más caros. Por ejemplo, tener un escurrimiento de aguas que genere una avalancha, un aluvión, etcétera. Oye, Pilar, y cuéntame, nosotros en Chile estamos aplicando el tema. ¿Tenemos algunas ciudades en las que se está aplicando, estudiando, pensando en aplicar o lo que sea? Mira, yo creo que en Chile, tal como te decía, históricamente nuestras urgencias han sido otras, pero a poco han ido apareciendo distintas medidas. Hay como lo que se llaman los planes de adaptación al cambio climático, que se están implementando planes a nivel de las regiones, del gobierno regional, y a nivel de las comunas. Y en estos planes ya se están conversando y proponiendo alguna de estas medidas. ¿Tú sentiste distinto este invierno?
Totalmente. ¿Más frío, más lluvioso, más algo? Es tal cual lo describen los teóricos del cambio climático. Perfecto. Que básicamente vamos evidenciando eventos extremos. Eventos extremos. De hecho, este año tuvimos 2. Tuvimos en junio y en agosto, por ahí. Aquí en Santiago tuvimos 2. Aquí en Santiago. Oye, sí, otro tema que te iba a decir, que esto varía mucho de una zona climática del país a otra. O sea, los efectos del cambio climático son distintos en los distintos lugares de Chile. Ok, y ahora cuéntame, el verano, también se viene terrorífico esto. Bueno, ya estaban anunciando que íbamos a tener unos eventos extremos este fin de semana. Ustedes mismos lo estaban comentando en el programa y por lo tanto hace mucho sentido el irnos adelantando a estos fenómenos a través de medidas como la planificación, que son medidas de largo plazo, claro, pero también a través de otras medidas más puntuales que tienen que ver con potenciar y cuidar mucho la naturaleza que ya tenemos en la ciudad. Perfecto. Ahora, todo eso que me hablas tiene que ver con planificación, con plano regulador, con municipalidad, con MOP, con Serviu, pero nosotros, como personas, así en nuestra casa, plantar una plantita, una albahaquita, un tomatito, una La flor. Naturaleza siempre es bienvenida y siempre va a generar efectos positivos en nuestra salud física y mental. Entonces, ese tipo de acciones ayuda. También lo que pueden hacer un conjunto de vecinos en conjunto, como por ejemplo los huertos comunitarios. Hay varios lugares donde se está generando esta agricultura urbana y que también tiene bastantes efectos positivos. Y yo te diría que más que ayudar a combatir el cambio climático de alguna manera muy notable, lo que ayuda es que las personas se sientan mejor. Y si tú vas al aire libre, estás en un lugar bonito, compartes con tus vecinos, en general tu estado de salud va a ser mejor y vas a ser más resiliente para soportar eventos extremos de cambio climático que pueda estar sufriendo la ciudad, comparado con estar encerrado en tu casa y estar sin recibir la luz del sol y sin hablar con otras personas. En el fondo tiene esos otros efectos. Perfecto. ¿Hay alguna ciudad en Chile en que tú la sientas o sepas que está más preparada que el resto? Porque se invirtió no sé qué cosa, porque fue piloto, porque es muy fría, porque es muy cálida, porque es muy seca, porque es muy lluviosa. Bueno, yo creo que en general todas las ciudades de Chile tienen algún ejemplo que uno pueda rescatar. Algunos casos son, por ejemplo, en Antofagasta, que es una ciudad que tiene un clima mucho más desértico. Cálido, sí, claro. Me ha parecido muy interesante que cada vez más uno ve que se generan intervenciones de naturaleza que son apropiadas para ese clima. Ya. En vez de replicar el modelo de Pasto, por decirte algo. Claro, el modelo de Pasto, el modelo que quiero verme agua. selvático, que en el fondo soy desértico. Sí, aquí en Santiago, por ejemplo, si uno mira el paisajismo que se ha ocupado en la comuna de Colina, por mencionar una comuna que también tiene efectos muchas zonas con bastante calor y bastante, entre comillas, desértica, también se han incorporado paisajismo y especies que están de acuerdo con las posibilidades hídricas de esa zona. Ok. Así que nada, yo creo que en cada ciudad uno puede ir encontrando ejemplos que son notables. Ok, Pilar, gracias por haber estado con nosotros. Me parece súper interesante que la gente entienda estos puntos de vista y entienda hacia dónde tenemos que ir diseñando nuestras ciudades para tener mejor calidad de vida. Que estés bien, Pilar. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes sigan con nosotros. Vamos a un pequeño...